Buenas noches, nos encontramos el grupo del PIA 3 NRC 4163 para realizar la presustentación de nuestro proyecto Nodo, el cual el proyecto lleva como título Integración de tecnologías digitales para el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje en la educación en grado 11. Aquí podemos ver la información de nuestro profesor líder, el profesor Edgar Olmedo Cruz Micán. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado en primer lugar por el equipo número uno que está conformado nuevamente por Rosalba Cupa García, Mayra Joana Garrido Mendoza, Claudia Esther Jaraba, George Ortiz y Fabio Andrés Rivera. Buenas noches, el equipo 2 está conformado por Livan José Berrío Julio, Maite Carolina Díaz Rodríguez, Mónica Patricia Villabona, Juan Felipe Cardona y quienes habla Gilson Duqueiro Aranda. Buenas noches para todos. En el grupo 3 está la profe Angie Cardoso, Rosy Caterine y Wilson Colpetti, quien les habla María José Rojas. Buenas noches, el equipo 4 está conformado por Edith Tatiana Arengas Pinedas, Angélica María Rodríguez Estrada y quien les habla Rubén Alberto Flores. La presente investigación parte del reconocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación como eje estratégico en los procesos de transformación educativa. Diversos estudios, como el de García Martín y el de García Sánchez de 2020, evidencian que una integración adecuada de las TICs no solo favorece la motivación del estudiantado, sino también al rendimiento académico y el desarrollo de competencias claves para el siglo XXI. Sin embargo, esta integración ha enfrentado diferentes desafíos, especialmente en contextos rurales o con infraestructura limitada. Entre ellos se destaca la persistente brecha digital, la escasa formación docente y la ausencia de estrategias pedagógicas contextualizadas. En este marco, el estudio se centró en analizar cómo la incorporación pertinente de las tecnologías digitales puede fortalecer el aprendizaje de los estudiantes del grado 11. La apuesta, alineada con las orientaciones de la UNESCO y de la ODS 4, buscan aportar una educación equitativa, inclusiva y contextualizada, orientada por la tecnología que responde a las necesidades reales de nuestro estudiantado. Nuestra investigación se llevó a cabo en 5 instituciones del país. La institución educativa Filiberto Restrepo de Maceo, Antioquia, Nuestra Señora del Pilar de Guatapé, Antioquia, Colegio Dios es Amor, que hace parte de una organización que se llama Convivencia en Bogotá, la institución educativa agropecuaria La Unión de Bajirá, esta se encuentra ubicada en el Chocó, y la institución educativa Camilo Torres Restrepo en Curumaní, Cesar. Se tomó como tal, como prueba de las pruebas, las muestras, la población de estudiantes de grado 11. Buenas noches. Bueno, en esta investigación se llevaron a cabo la indagación de diversos antecedentes de investigación. Entre estos destacamos los locales, los nacionales e internacionales. ¿Sí? Primeramente, en los antecedentes locales tenemos que la investigación de Martínez y Rodríguez arrojó que las TIC cumplieron un papel muy importante durante la pandemia en las instituciones educativas en Colombia. Ellos evidenciaron que la tecnología fue un recurso esencial para garantizar la comunicación y la conectividad de la comunidad académica. Pero también cabe resaltar que encontraron desigualdad en la conectividad. Esto limitó mucho, más que todo en los contextos rurales y en las comunidades vulnerables. En un segundo lugar, tenemos la investigación de López en el 2022, quien se centra en la formación de docentes en las competencias digitales. Este trabajo muestra que aunque los maestros han incorporado algunas herramientas tecnológicas en sus clases, aún falta un proceso arduo para tener una educación más sólida y una capacitación pedagógica con base en las TIC y no solo algo instrumental. En conclusión, estos antecedentes locales nos permiten apreciar que las TIC han tenido un papel estratégico para mantener la educación en situaciones críticas y para abrir nuevas posibilidades pedagógicas. Sin embargo, persisten grandes retos como la brecha de conectividad y también el fortalecimiento de las capacitaciones docentes para aprovechar más la tecnología. En el contexto nacional, la incorporación de las TIC en los procesos educativos ha sido un eje central de transformación en la última década. En la presente línea del tiempo,
se evidencia la evolución del uso de e integración de las TIC en la educación colombiana entre 2020 y 2025. Para 2020, la pandemia visibilizó las desigualdades de acceso a la conectividad y los recursos tecnológicos, lo que impactó de manera diferenciada a estudiantes rurales y de bajos recursos. Para 2021, la discusión académica se centró en la necesidad de que los docentes comprendieran no solo el manejo técnico de las TIC, sino también su aplicación pedagógica en contextos de emergencia y en modalidades híbridas. Para 2022, los estudios señalaron que la adopción de estas herramientas se extendió a todos los niveles educativos, resaltando tanto sus beneficios como sus limitaciones en cuanto a interacción, equidad y permanencia estudiantil. Para 2023, las investigaciones analizaron de forma específica la relación entre el uso de las TIC en el área de matemáticas y factores como género, etnia y actitudes hacia el aprendizaje, mostrando vínculos significativos. Ya para 2024 se consolidaron hallazgos que demostraron la incidencia positiva de las TIC en el rendimiento académico, favoreciendo la comprensión, la retención de contenidos y el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. Esta progresión evidencia cómo la integración de tecnologías digitales pasó de ser una respuesta coyuntural a una estrategia pedagógica con impactos medibles en la formación escolar. Y finalmente, para 2025, diversos reportes nacionales evidenciaron que, pese a los avances en infraestructura y políticas educativas, aún persisten brechas significativas en la conectividad escolar. Más de 21.000 instituciones educativas continúan sin acceso a Internet y alrededor de 4.700 sedes carecen de servicio eléctrico, lo que limita la incorporación de las TIC en los procesos formativos. Estos datos muestran que aunque se han consolidado prácticas pedagógicas mediadas por tecnologías digitales, la cobertura desigual sigue siendo un reto central para garantizar ambientes de aprendizaje equitativos en todo el territorio colombiano. Bueno, en el ámbito internacional también tenemos hallazgos significativos. Uno de estos es la investigación que hizo López y Pérez en el 2020, quienes estudiaron el uso de las TIC en la educación superior durante la pandemia. Estos señalaron que aunque la tecnología permite mantener los procesos académicos, también presentaron limitaciones en la preparación de los docentes y dificultad para que los estudiantes se adaptaran a la virtualidad. Un segundo antecedente muy importante, que Herrera y Espinosa en 2024 analizaron que la integración de las TIC en proyectos educativos, sus resultados demuestran que cuando se usan de manera planificada, las TIC no solo transmiten información, sino que también desarrollan habilidades para el siglo XXI, pensamiento crítico, creatividad y trabajo colaborativo. En conclusión, estos antecedentes internacionales coinciden en que las TIC son herramientas con gran potencial transformador, no obstante, su efectividad depende de dos factores: la formación del docente y que garanticen un uso pedagógico adecuado para el diseño de estrategias innovadoras que integren la tecnología en los proyectos significativos del aprendizaje. Bueno, los objetivos de nuestra investigación, el objetivo general es analizar la influencia de la integración de tecnologías digitales en el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje en la educación de grado 11 con el fin de mejorar el desempeño académico y la motivación de los estudiantes. Ahora bien, continuamos con los objetivos específicos, en el cual en primera instancia está identificar las tecnologías digitales más utilizadas y su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación de grado 11. Seguimos con el segundo, que se va a contrastar la integración de las tecnologías digitales utilizadas en distintas instituciones educativas en grado 11 mediante la identificación del fortalecimiento del desempeño académico y la motivación de los estudiantes. Y por último, establecer cómo la integración de las tecnologías digitales contribuye al fortalecimiento en procesos de enseñanza de aprendizaje. Bueno, en cuanto a la justificación, en la actualidad la educación tiene el desafío de adaptarse a estudiantes que interactúan de manera natural con la tecnología. Entonces, este estudio busca analizar la influencia de la integración de las tecnologías digitales en el fortalecimiento de ambientes de aprendizaje. Los estudiantes o los jóvenes del grado 11 pues forman parte de esta generación conectada, ¿sí? Los cuales pues necesitan experiencias educativas innovadoras que estén alineadas con su cultura digital. Entonces, esta conlleva a nuevas formas de aprender e interactuar con el conocimiento mediadas por las TIC.
Esto según Kiribaya et al. 2023. Según Chan et al. 2024, pues menciona que persiste un problema actual en las aulas, ¿sí? La motivación a menudo se ve afectada por la implementación aún de los métodos tradicionales, que se ve reflejado en la participación limitada de los estudiantes, ¿sí? Esto conlleva, o algunas instituciones, pues, han intentado integrar estas tecnologías, pero ha sido de una manera muy superficial la implementación de estas tecnologías. Según DOT et al. 2025, pues menciona que la autoeficacia digital es un factor clave, ya que esta es un mediador entre la tecnología y la motivación, que conlleva a que el estudiante presente una seguridad al usar las herramientas digitales, lo que conlleva a crear competencias técnicas y prácticas, y esto les permite, pues, estrategias para superar obstáculos y generar conocimientos significativos. Otro autor, según Garcés Jaramillo en el 2023, pues muestra que los estudios sobre la implementación de estas estrategias tecnológicas revelan que los estudiantes pues van a presentar una mayor motivación, una disminución en el estrés académico y un mayor compromiso en la implementación o con la implementación de estas tecnologías. En cuanto al análisis de la integración de estas tecnologías en el aprendizaje de los estudiantes del grado 11, constituye un aporte teórico importante, ¿sí? Pues amplía la discusión académica sobre las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC, esto según Su, Yen y Chan 2023, y también proporciona un aporte práctico tanto a los docentes como a los directivos, ya que les permite diseñar clases más activas y participativas. En cuanto a los beneficios, este estudio pues ofrece un impacto directo sobre los estudiantes, que son los actores directos, sí, ya que permite comprender cómo las tecnologías, al ser integradas, pues van a fortalecer el ambiente de aprendizaje, haciéndolos pues más dinámicas, más motivadoras, acorde a sus necesidades. En cuanto a los docentes, que son los facilitadores claves, pues se benefician al contar con referentes actualizados que les permite reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas. En cuanto a las instituciones educativas, pues se fortalece al disponer de materiales para consolidar los procesos. Muy buenas noches. Pues aquí empezamos con la descripción y formulación del problema. Esta investigación surge a partir de una problemática evidenciada en 5 instituciones educativas de diferentes regiones de nuestro país, que fueron objeto de estudio. Por los bajos resultados académicos de los estudiantes de grado 11 en las áreas básicas. Esta situación se evidencia tanto en las evaluaciones internas como las pruebas estandarizadas externas, donde los niveles de desempeño siguen siendo preocupantes y muy bajos. Vemos que los resultados no reflejan dificultades en la adquisición de competencias fundamentales, sino que también alertan sobre la necesidad de replantear las estrategias pedagógicas y los recursos que se están utilizando en el aula. Es evidente que a esta problemática se suma otro factor crítico, la limitada integración de las tecnologías digitales en los procesos educativos. Esta limitación no solo responde a la falta de acceso por parte de muchos estudiantes, sino también a la escasa formación de los docentes para usar las TIC con un enfoque pedagógico. Más allá del uso básico o instrumental, como consecuencia, las tecnologías pierden su potencial como herramienta para motivar, innovar e enriquecer el aprendizaje. Es por eso que en lugar de convertirse en un aliado en el proceso educativo, más bien siguen forzando las limitaciones digitales. Este conjunto de factores causa el bajo rendimiento del bajo rendimiento académico,
y limita la apropiación de las TIC y plantea un reto urgente. Vamos a ver también nuestra formulación del problema. La investigación se orienta a responder la siguiente pregunta central: ¿cómo la incorporación de las tecnologías digitales puede fortalecer los ambientes de aprendizaje y mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes del grado 11? Bueno, luego de haber planteado el problema y de reconocer los principales objetivos que se trazaron dentro de la investigación, se decidió por aplicar algunos elementos, y en este caso las herramientas para recolección de información en instituciones educativas a lo largo del país, como se mencionó anteriormente. Estas instituciones se encuentran en los departamentos de Cesar, Antioquia, Chocó y por supuesto en el Distrito Capital en Bogotá. Las instituciones se encuentran divididas de la siguiente forma. Tenemos principalmente en Antioquia tenemos otras instituciones que sería en Maceo, Antioquia, la institución Filiberto Restrepo Sierra, y en Guatapé la institución Nuestra Señora del Pilar. De la misma manera tenemos en el departamento del Chocó la institución Belén de Bajirá, la institución educativa agropecuaria La Unión de Bajirá. En el departamento de Cesar tenemos la institución Camilo Torres Restrepo y por último en Bogotá tenemos el Colegio Dios es Amor. Estas instituciones se eligieron y se aplicaron o se dividieron en subgrupos que están divididos de manera pública y la privada, en el cual podemos encontrar la institución, el Colegio Dios es Amor, como una institución privada, mientras que en las instituciones públicas también hacemos una subdivisión en la parte rural y la parte urbana, donde podemos encontrar en la parte urbana la institución educativa Nuestra Señora del Pilar y Filiberto Restrepo Sierra. Y por otro lado tenemos en el ámbito rural la institución educativa Belén de Bajirá y la institución educativa Camilo Torres, esta última ya que se encuentra dentro de un contexto que va vinculado entre la ruralidad y la parte urbana. Estas instituciones son contextos que presentan algunas problemáticas. Principalmente tenemos como factor principal la problemática que afecta en temas de violencia y el orden público, que a su vez están afectando la parte del desequilibrio social y algún acceso en términos de tecnología, términos de utilización de las TIC y por supuesto la falta o la mínima inversión en recursos para estas instituciones. Finalmente, encontramos que en estas instituciones se trabaja bajo diferentes enfoques educativos. Algunas instituciones están trabajando bajo enfoques tradicionales, mientras que otras instituciones se encaminan un poco más hacia las corrientes actuales. Bueno, los conceptos que orientan este marco conceptual son educación, educación digital, enseñanza, aprendizaje, ambientes de aprendizaje, contenidos digitales, plataformas educativas, desempeño académico, motivación estudiantil, infraestructura tecnológica y TICs. Al integrarlos, comprendemos que la educación concebida como un proceso continuo de formación integral y un derecho fundamental se está transformando gracias a la educación digital, lo que impulsa aprendizajes personalizados, inclusivos y flexibles, colocando al estudiante en el centro del proceso. En este marco, la enseñanza ya no se limita a transmitir conocimientos, sino que se enriquece con metodologías como la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y los simuladores, donde el docente asume un rol de guía y mediador. El aprendizaje, por su parte, se entiende como un proceso activo y autónomo, fortalecido por la motivación y las interacciones socioemocionales. Los ambientes de aprendizaje, además de combinar espacios físicos y virtuales, crean espacios más participativos y accesibles, apoyados en contenidos digitales y plataformas educativas
que facilitan la organización, el acompañamiento y la evaluación de los procesos formativos. Todo ello repercute directamente en el desempeño académico, el cual mejora cuando la tecnología se emplea de manera adecuada, pues incrementa la motivación y la participación de los estudiantes. Bien, en este aspecto, pues vamos a presentar los fundamentos teóricos que explican, pues, o sustentan la relación entre las tecnologías digitales y cómo pueden fortalecer los ambientes de aprendizaje en los estudiantes. En primer lugar, pues entendemos la educación como un proceso de formación integral donde el aprendizaje surge de la interacción entre docentes, estudiantes y su entorno. De aquí nosotros podemos ver que los ambientes de aprendizaje, pues, son esos espacios, tanto físicos como virtuales, los que facilitan esa interacción y promueven la construcción del conocimiento. En ese contexto, pues las tecnologías digitales no se consideran solo una herramienta tecnológica, sino un medio que amplía la posibilidad pedagógica, ¿cierto? Fomentando la creatividad, la autonomía y la colaboración. Desde el punto de vista, las tecnologías digitales pues no se consideran solo herramientas tecnológicas, sino medios que pues nos posibilitan estas actividades pedagógicas. Bien, ahora pues este estudio se apoya principalmente en el enfoque socioconstructivista de Vygotsky, que plantea que el aprendizaje pues se da a través de la interacción social y del uso de herramientas mediadoras, que en nuestro caso pues esas herramientas son precisamente las tecnologías digitales. Siguiente. Aquí podemos referenciar a Rubio y Jiménez 2021, quienes analizan cómo el enfoque constructivista se ha integrado en la educación actual, resaltando pues el papel clave de las TIC para desarrollar competencias e impulsar la innovación. Las TIC pues apoyan el aprendizaje activo del estudiante alineándose con los principios del constructivismo. De igual manera, pues podemos hablar de Martínez y Martínez 2024, quienes proponen que las perspectivas socioculturales, la perspectiva sociocultural de Vygotsky, pues puede servir como base pedagógica para integrar las tecnologías emergentes, destacando la importancia de la interacción social mediada por herramientas digitales en la construcción de aprendizajes significativos. Aquí podemos ver pues que también retomamos el conectivismo de Siemens, que propone que en la era digital el aprendizaje se construye mediante redes y conexiones, aprovechando múltiples fuentes de información y entornos digitales colaborativos. Entonces podemos observar que ambas teorías fundamentan la idea de que el aprendizaje actual pues trasciende el aula, ¿cierto?, tradicional, y se nutre de la interacción en entornos digitales. Entonces, pues podemos decir que en síntesis, este marco teórico sustenta que la incorporación de las tecnologías digitales permite transformar los ambientes educativos en espacios más dinámicos, participativos y significativos. De esta manera, pues la teoría no solo explica el fenómeno, sino que pues orienta la propuesta y respalda la idea de que integrar las TIC de manera pedagógica fortalece el proceso educativo de los estudiantes del grado 11. Bueno, en cuanto al marco legal de las tecnologías en la educación colombiana, pues te presento un marco jurídico. La normativa colombiana pues proporciona un marco legal robusto para lo que son las tecnologías digitales educativas, pero como tal no hay un cuerpo jurídico único y exclusivo que trate este asunto de forma holística. En cuanto al enfoque integral, la integración se fundamenta en un conjunto ordenado de normativas, decretos y políticas que rigen tanto el ámbito educativo como las tecnologías en sí. Entonces, como primera medida, pues tenemos lo que son los fundamentos constitucionales. Entonces, esta Constitución en su artículo 67 pues menciona lo que corresponde a lo que es el derecho a la educación, garantiza el acceso y calidad educativa a todos los colombianos. Tenemos el principio de la igualdad en su artículo 13, pues promueve lo que es la equidad digital en el acceso educativo
En cuanto a la protección de datos, lo encontramos en el artículo 15 y 16, que da privacidad en entornos digitales educativos. Seguido a eso, pues tenemos lo que son la Ley General de la Educación, que corresponde a lo que es la Ley 115 de 1994, donde da fomento de habilidades para uso crítico de medios y tecnologías. El decreto 1860 de 1994, ¿sí? Que el PEI debe incluir herramientas tecnológicas del plan de estudio. Tenemos lo que es la Ley 1341 del 2009, donde nos da el marco general de las tecnologías. Principalmente en su artículo 1, el acceso a las tecnologías como derecho fundamental de todos los colombianos. Entonces, estas normativas pues, han presentado una modernización reciente. Entonces, tenemos lo que es el decreto 2968 del 2010, que daba los fundamentos regulatorios para las tecnologías digitales educativas, la ley 1978 del 2019, que muestra la modernización del sector de las tecnologías, priorizando acceso a educativo en zonas vulnerables, especialmente rurales. Y terminamos con la más reciente, que es la ley 2170 del 2021, donde nos muestra lo que es la inclusión pedagógica específica de las TIC en la educación. En cuanto a políticas públicas de implementación de las TIC, pues tenemos lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, donde fortalece la sociedad del saber mediante la incorporación de sistemática de las que son las tecnologías en la educación nacional. Tenemos lo que es el Plan Decenal 2016 al 2026. Este promueve innovación educativa articulado con las tecnologías, con necesidades contextuales y transformación pedagógica. Y terminamos con lo que es el Plan Nacional de las Tecnologías, donde integra la expansión de conectividad digital y da prioridad a los sectores educativos vulnerables. En esto, pues encerramos todo lo que es el marco legal. Buenas noches. Se empleó un método de investigación cualitativa porque nos interesaba comprender las experiencias y las percepciones de los docentes y los estudiantes en cuanto a la integración de uso de tecnologías en el aula. Este enfoque está sustentado desde la hermenéutica y la fenomenología porque nos permite también observar esas experiencias significativas de los participantes. Esta metodología nos permite también analizar un poco más a profundidad cómo las instituciones educativas están incorporando esas herramientas tecnológicas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Ese proceso se estructuró en 4 momentos. Un momento 1 fue la creación y el diseño de los instrumentos. Se elaboraron entrevistas semiestructuradas. Se aplicó también la observación directa dentro del aula. Como segundo momento tenemos la implementación metodológica, donde se aplicó el instrumento a 5 instituciones educativas de diferentes departamentos de Antioquia, Bogotá, Chocó y Cesar. En el momento número 3, sistematización y categorización. Ahí se organizaron los datos en 3 categorías. En una categoría que permitía mirar cómo esas prácticas pedagógicas eran mediadas a través de las TIC, como la segunda categoría era cómo esas experiencias de aprendizaje y desempeño estudiantil, y una tercera cómo eran esas limitaciones en cuanto a los ambientes de aprendizaje mediados por tecnología. En el momento número
4 se hace el análisis, la recolección de esos datos y cómo influye las categorías que se mencionaron anteriormente y se contrastan con los hallazgos y los objetivos trazados para poder pues ya dar en sí unos resultados de la investigación. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se vive realmente la tecnología en el aula más allá de lo que dicen los planes y políticas educativas? En esta investigación no quisimos quedarnos solo con la teoría o con los datos fríos. Decidimos ir al corazón de las instituciones, escuchar directamente a quienes día a día viven el proceso educativo, los docentes y los estudiantes, y observar en tiempo real cómo se integran las tecnologías digitales en el aula del grado 11. Para lograrlo, aplicamos dos instrumentos fundamentales: entrevistas y observación directa. Las entrevistas nos permitieron conocer las percepciones, experiencias y desafíos que enfrentan los profesores al incorporar herramientas digitales, así como las opiniones de los estudiantes sobre cómo estas tecnologías influyen en su motivación y aprendizaje. Por otro lado, la observación directa nos permitió evidenciar el contexto real del aula, cómo se utilizan estas herramientas y cuál es el nivel de participación y cómo se transforman los ambientes de aprendizaje cuando la tecnología se usa con intención pedagógica. Les presentaremos los principales hallazgos obtenidos a través de estos instrumentos, destacando cómo cada uno aportó información clave para comprender el impacto real de la integración de tecnologías digitales en el aula del grado 11. Hoy les compartiremos cómo estos hallazgos fueron clave para entender el verdadero impacto de la tecnología en la educación de grado 11 y cómo nos acercaron a la respuesta de nuestra pregunta de investigación. Siguiente. El instrumento central que seleccionamos fue la entrevista, debido a que permite obtener información detallada y de gran valor sobre las experiencias, las motivaciones y las dificultades que enfrentan los estudiantes y los docentes en el proceso de integración de las tecnologías digitales en el aula. Decidimos aplicar entrevistas semiestructuradas, ya que estas nos brindan un equilibrio entre mantener una guía temática definida y al mismo tiempo permitir la flexibilidad necesaria para profundizar en aspectos que emergen de manera espontánea durante la conversación. Esta característica hace que la entrevista sea interactiva, flexible, profunda y siempre quede registrada, lo cual facilita la revisión y el análisis posterior. Al revisar investigaciones similares, encontramos que la entrevista ofrece ventajas como la posibilidad de adaptarse a diferentes perfiles de participantes, explorar en detalle percepciones subjetivas y aclarar dudas en tiempo real. Además, tuvo en cuenta la logística, la disponibilidad de tiempo de los participantes, tanto docentes como estudiantes, y la posibilidad de realizarlas de manera presencial o virtual, y lo que amplía las oportunidades de participación. Es importante señalar que existen tres tipos de entrevistas. Como primera tenemos las estructuradas, que son preguntas fijas y en orden definido. Las semiestructuradas, que fue las que usamos en este proyecto, con preguntas guías y flexibilidad para profundizar, y las abiertas, que son más libres y propias de estudios exploratorios. Con la aplicación de las entrevistas semiestructuradas buscamos identificar las falencias en la integración de las TIC, pero también reconocer oportunidades de mejora en los ambientes de aprendizaje. De esta manera logramos un acercamiento mucho más humano, participativo en la realidad educativa, en coherencia con el enfoque cualitativo de nuestro proyecto. Acá están los formatos utilizados en la entrevista a docentes y el formato utilizado en entrevista a estudiantes. Siguiente. Bueno, dentro de los instrumentos que se utilizaron tenemos también la observación directa. Este segundo instrumento es fundamental. ¿Por qué? Porque es una técnica que nos permite literalmente registrar datos en tiempo real, sin nosotros, como los mismos investigadores, por decirlo de alguna manera, o los observadores, ingresar directamente en el contexto natural o en el desarrollo pues, de las actividades. Esta herramienta nos facilita, digamos que de alguna manera, mirar esos comportamientos y conductas específicas de esos procesos educativos y las interacciones entre estudiantes y docentes directamente en el aula.
Bueno, esa observación, como lo dijo la compañera ahorita, también puede ser estructurada como una lista de chequeo, una lista de verificación o, digamos, de alguna manera exploratoria, abierta, circunstancial. ¿Cómo así? Que directamente se esté mirando y se esté evidenciando cada comportamiento o cada conducta que tienen los participantes dentro directamente del aula. ¿Qué pasa? Y es que nos limita directamente a observar solamente desde afuera. Esa es una de las ventajas, pero también es una desventaja. ¿Por qué? Porque primero son comportamientos espontáneos de los participantes, pero una desventaja porque la presencia del observador puede, digamos así, alterar los resultados, la conducta del mismo entrevistado. Bueno, en conclusión directa pues de estos instrumentos, tenemos que la combinación de entre las entrevistas estructuradas y la observación directa, junto con, digamos, las pruebas académicas, la resolución de casos, bueno, en este tema de recolección, es una naturaleza cualitativa, que es al fin y al cabo nuestra naturaleza del documento, de nuestro trabajo, pero nos garantiza una coherencia entre los instrumentos y los antecedentes. Muchas gracias. Bueno, estos instrumentos tuvieron un proceso de validez, pero para llevarse a esa validez tuvo un camino. El primer paso fue poder diseñar esos instrumentos esa elaboración se hizo por parte del equipo, basándonos en los objetivos principalmente del proyecto. De ahí siguió a una revisión general de los validadores, cada uno de los instrumentos. Entonces se envió el instrumento al validador. Posteriormente ellos hicieron unas observaciones acerca si era claro, pertinente y era coherente cada uno de los instrumentos, tanto la entrevista de docentes, entrevista de estudiantes y el de observación directa. Una vez nosotros recibimos nuevamente estos documentos revisados, se hicieron las correcciones necesarias con las sugerencias que los validadores nos hicieron y se hizo un rediseño de esos formatos según esas recomendaciones. De ahí ya se volvió a enviar a los convalidadores esa información, ya para que ellos dieran el checklist, dieran el aprobado y obviamente esa aceptación oficial con su firma de que ya está listo el instrumento para poderse aplicar. Y finalmente una quinta etapa, ya la implementación en campo como tal de todos los instrumentos. Todos los instrumentos se aplicaron en cada una de las instituciones, los 3 instrumentos en grado 11 de las 5 instituciones. Entonces, el proceso de validez del instrumento de observación directa tuvo unas categorías: uso pedagógico de tecnologías digitales, participación activa y motivación de los estudiantes, ambiente de aprendizaje, evaluación y retroalimentación con TICs, habilidades cognitivas y digitales y colaboración y comunicación mediadas por las TICs. En cada una de estas categorías, en este caso el docente Jorge Luis Sandoval, quien tiene una gran trayectoria frente a procesos pedagógicos en este ámbito de las tecnologías, en investigación formativa y evaluación formativa, y tiene mucha experiencia en este sentido. Vio si fue pertinente, coherente y pues obviamente utilizó todo este cuento de la pedagogía para podernos dar las recomendaciones necesarias y poder aplicar este instrumento de observación directa. Posteriormente, la entrevista a estudiantes solamente fueron 4 categorías: acceso y uso de tecnologías digitales, impacto en el proceso de aprendizaje, ventajas, desafíos y mejoras de la institución que el estudiante percibe hacia su institución, y una reflexión final que le dejamos ahí como qué le proporciona al estudiante, qué ideas puede dar el estudiante a la institución para poder mejorar toda esta situación de las TICs en él como en su rol de estudiante. Este instrumento de entrevista a estudiantes nos lo convalidó el señor Diwi Enrique Benavides, quien tiene un buen prontuario, igualmente que el anterior, y experiencia necesaria para poder aplicar esta convalidación de este instrumento. Y finalmente, la convalidación de la entrevista a los docentes
solamente se hizo en 5 categorías: contexto y percepción general de la institución frente a las TICs, implementación y prácticas pedagógicas, retos y barreras, impacto y mejora continua, proyecciones y recomendaciones. La docente Mónica Liliana Sanabria indicó si era claro y pertinente estas preguntas las preguntas en estas categorías para poder validar si sí o no estaban correctas estas preguntas. Igualmente la profe Mónica tiene experiencia tanto en bachillerato, primaria, en sector público y privado, y frente a su formación académica tiene su maestría, especialización y obviamente su pregrado. Bueno, como se mencionó anteriormente, estos instrumentos se aplicaron en las 5 instituciones. Se dieron de manera en que los estudiantes del grado 11 pudieran participar de la entrevista dirigida a ellos mismos, los docentes de las áreas básicas, en este caso, pudieran participar de las experiencias utilizando las tecnologías y cómo aplican las TIC dentro de su trabajo diario. Y finalmente la observación realizada por el investigador, dentro de las sesiones de clase, que como se mencionó anteriormente por uno de los compañeros, no tuvo intervención alguna por parte del investigador y se basó únicamente en la observación directa. En este caso, Nuestra Señora del Pilar y Filiberto Restrepo Sierra se aplicó la entrevista a los estudiantes del grado 11.1. En total, cada uno de los colegios aportó por grupo 11 estudiantes. En el colegio Belén de Bajirá, Colegio Dioses Amor y Camilo Torres, se aplicó a 21 estudiantes del grado 11.1, 11A y 11.1 respectivamente. Dentro de las áreas que se pensaron inicialmente para aplicar estos instrumentos, se tuvo en cuenta las áreas afines o las áreas más importantes, por decirlo de esta manera, dentro de la institución. En este caso, para Nuestra Señora del Pilar y para Filiberto Restrepo se aplicó en las áreas de inglés, sociales, español, ciencias naturales y tecnología, mientras que en Belén de Bajirá y Camilo Torres se aplicó a los mismos docentes, incluyendo también el área de matemáticas, que es una de las áreas base que se encuentra dentro de la institución. Y finalmente en el Colegio Dioses Amor se aplicó a los docentes de sociales, tecnología y filosofía. En temas de la observación directa, se pensó inicialmente la aplicación a las sesiones de clase del área de informática y de filosofía. Todas las instituciones, excepto el Filiberto Restrepo Sierra, cumplió las condiciones, ya que en el Filiberto únicamente se hizo la observación o se permitió la observación al área de informática, mientras que los demás colegios sí se pudo realizar con completa normalidad la observación tanto del área de informática como al área de filosofía, arrojando los resultados o las percepciones que tiene cada uno de los grupos frente a la aplicación o frente a la utilización de las tecnologías dentro de los contextos educativos. Bueno, nuestro proyecto o trabajo tiene 3 fases o 3 momentos. Siguiente, compañero, por favor. En el siguiente cronograma podemos observar que la fase 1 se hizo entre noviembre del 2024 y agosto del 2025. Responsable es el equipo investigador, donde se tuvo en cuenta la identificación de la problemática, elaboración del marco referencial, revisión de bibliografía, diseño y construcción de metodología. La fase 2 tuvo 7 momentos que va entre junio y septiembre de este presente año, donde en el momento 1 tenemos el diseño de herramientas de recolección de datos, en el momento 2 validación de instrumentos por personal experto, en el momento 3 aplicación de prueba piloto, en el momento 4 implementación de instrumentos de recolección de información, en el momento 5
Sistematización y compilación de resultados obtenidos. Momento 6, análisis de resultados. Y momento 7, elaboración de conclusiones. Todo esto también responsable del equipo investigador. Siguiente. Y en la última fase, que va entre septiembre y el 18 de octubre de este año también, de año en curso, tenemos elaboración y publicación del artículo, elaboración del informe final, organización de información, elaboración de diapositiva para la sustentación y sustentación del proyecto ante el nodo académico. También los responsables, el equipo investigador y el tutor que nos está acompañando en nuestra investigación. Con respecto a los resultados y análisis, se puede corroborar con la literatura que la incorporación de las TIC en los procesos educativos aporta de forma positiva en el aprendizaje de los estudiantes. Se pudo evidenciar que existe un incremento en la motivación y participación de los estudiantes en relación a otros meses, convirtiendo los espacios educativos para ser más interactivos y atractivos. Por otra parte, se puede contrastar con otros estudios que el rendimiento académico mejora cuando se potencia el uso de las TIC, ya que permite comprender de mejor manera los conceptos y fortalecer el seguimiento de los procesos formativos. La integración de nuevas tecnologías ha generado que se promueva el aprendizaje significativo, donde se puede mediar el desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales que a lo largo del tiempo enriquezcan la experiencia escolar. Asimismo, es importante mencionar que este tipo de resultados favorecen mucho este estudio, ya que permiten conocer los cambios reales que va a tener el estudiante en el aula. Y a partir pues, de estos hallazgos y análisis y los resultados obtenidos, también se evidenció que a pesar de que ha habido un gran auge y una gran proyección en cuanto a la aplicación de las tecnologías en los entornos de aprendizaje y en las instituciones educativas, se evidencian 3 momentos importantes en los cuales, de cierta manera, generan obstáculos al momento de poder desarrollar este tipo de situaciones o de aplicación de las en el aula. Una tiene que ver con las dificultades de infraestructura que limitan a las instituciones educativas en cuanto a la parte física y también en el número de equipos que tienen los chicos a disposición para poder desarrollar estas prácticas y el uso de las tecnologías dentro del aula. Esto evidenció también dentro de los procesos de análisis y resultados que muchos de los chicos tenían que compartir, por ejemplo, equipos, lo que limitaba también el desarrollo de esas competencias de manera individual y pues que genera de cierta manera obstáculos en los aprendizajes. También pudimos evidenciar dentro de este proceso de análisis y resultado la falta o la poca formación docente, no más allá desde el área de la tecnología y su aplicación también dentro del aula. Entonces es necesario y se evidencia que muchos de los docentes carecen de esos procesos formativos que les permitan a ellos ser innovadores dentro del aula y que a partir de ahí puedan generar esas motivaciones hacia el estudiante y retroalimentar los hallazgos iniciales de cómo a través de estas se puede generar el desarrollo de competencias de una manera mucho más dinámica. Y la tercera, pues falta la inclusión un poco mucho más abierta y más constante y concreta en la parte de los modelos que maneja cada institución educativa. No es claro, de cierta manera, cómo las TIC se integran, por ejemplo, al proyecto educativo institucional y hay algunos vacíos en los cuales pues permite o genera que sea un poco más difícil la apropiación por parte del cuerpo docente, especialmente de áreas diferentes a la de tecnología, para aplicar este tipo de herramientas dentro del aula de clase. Cabe agregar que en las principales pues, áreas básicas que se manejan en media, se han incorporado pues las TICs que ha permitido pues fortalecer esa comprensión y esa motivación en los estudiantes, pues teniendo en cuenta esas estrategias que innovan y han mejorado pues en el aprendizaje en ellos. También algunas evidencias que nos pueden mostrar fue las plataformas digitales que han favorecido pues en gran parte el aprendizaje se ha convertido mucho más activo y más significativo en las aulas, donde algunos recursos pues se han vuelto interactivos y flexibles
que enriquecen la práctica pedagógica en el aula, donde va de la mano con el docente y el alumno. Cabe agregar que las estrategias pedagógicas han ayudado de cierta manera esa motivación y esa participación de forma activa en los estudiantes en el aula con el docente. Y así ha generado pues un ambiente mucho más dinámico y más productivo. Para Díaz y Herrera, él recalca mucho que es una percepción muy positiva el uso adecuado de las TICs y sobre todo los recursos digitales, donde se reconoce que esto ha incrementado como ese interés y esa mejoría, disculpe, esa mejoría por los contenidos que se muestran en el aula con los estudiantes. Gracias. Bueno, entre las recomendaciones está el fortalecimiento de las habilidades de los profesionales, habilidades profesionales del docente. Por otro lado, tenemos la formación continua y autónoma del docente para promover el uso adecuado y efectivo de las prácticas digitales. El docente debe convertirse en un mediador, innovador y explorador, trascender de las clases magistrales a las tecnológicas digitales, liderar proyectos pedagógicos innovadores y adaptarlos a las necesidades que surgen en su entorno escolar. Teniendo en cuenta el sector privado, urbano y rural, y las 5 instituciones educativas, en esta investigación se reafirma o se evidencia que los hallazgos principales fueron la motivación y entusiasmo, impactando de manera directa en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 11, contrastados con las tecnologías digitales. Adicionalmente, esta implementación permite que los ambientes de aprendizaje se tornen interactivos y dinámicos. Por parte de las experiencias de enseñanza y del aprendizaje, dentro de estas instituciones se identificó que hay similitud de usos en las herramientas y plataformas digitales. Entre las más usadas están el teléfono, el computador, el televisor, proyectores, inteligencia artificial, WhatsApp, YouTube, Google y ChatGPT. La integración de estas tecnologías digitales fortalecen las habilidades específicamente en GeoGebra y la gamificación en los ambientes de aprendizaje. Y dentro de las limitaciones, tenemos dificultades existentes en organización y equipamiento, constante cortes de energías, computadores en mal uso, acceso a internet regular, salas sin ventilación y cuidado excesivo de las salas que no permiten que pues, se puedan usar de manera libre. Por otro lado, el profesorado no capacitado en el uso de las tecnologías, poca voluntad de algunos docentes al involucrarse en las actualizaciones, también en la adaptación curricular y en la gestión de proyectos. El incumplimiento de las políticas públicas institucionales. En esta investigación se aportan estrategias para el fortalecimiento en los ambientes de aprendizaje basados en las tecnologías digitales que pueden compartirse e implementarse en cualquier institución educativa. Y agradecemos infinitamente a los miembros que están haciendo parte de este jurado y al público presente por su atención.